Espero que esté bien del otro lado y los que nos están escuchando es en Spotify. Ya estamos por ahí por Spotify, también puedes ubicarnos. Y es importante sobre todo que se escuche un podcast, sobre todo, sobremanera. Es importante que se escuche bien, bien articulado, que se entienda. Y es un esfuerzo que uno hace, ya que el español tiene una variedad muy amplia y la lengua en sí mismo tiene mucho complejo en relación a lo que trata con el asunto de la prosodia, el volumen, la entonación, el ritmo. Hay una cantidad de cosas que tomar en cuenta y que a veces en el fluir del lenguaje, porque así debe ser, natural, irrepetible, único, y se nota cuando es espontáneo, cuando no hay demasiadas cosas que adornen, sino que se premedita, por supuesto, porque se debe a cuestiones previas que uno ha estudiado, leído, pensado, pero que cuando sueltas todo el jarabe de lengua, la cadena hablada, para decirlo en términos más refinados, si se quiere, tú solo te desvives y echas a andar como una bola de nieve todo lo que requiere una previa cognición, pero al mismo tiempo se desarrolla de manera espontánea, de manera natural y se aprecia así mucho mejor. El tema de hoy, para no enrollar más esto, estamos en un día de habitual consideración con los temas que desde el podcast traemos. Ya vamos por el podcast, ni me acuerdo ya, yo sé que llevan un montón de podcast, le animo a que lo vean, que se suscriban, que compartan, pero vamos por el 80 y algo, no sé, por ahí va la cosa. El caso está en que vamos a hablar hoy de un libro que estuve viendo, leyendo. También esto se publicó en muchos canales, como creo que hay un canal de DW de Alemania que tiene unos corresponsales en español que también lo han hecho. Y en otros lugares, la verdad, de difusión. Ahora con las redes sociales podemos enterarnos de información que antes, en otra hora, era muy difícil de acceder a ella, ¿no? Es verdad que hay mucha charlatanería, cosas que si bien pudieran ser entretenidas o estar allí formuladas para distraer, como un fake news, o que es una interpretación de algo o de alguien. Es verdad que hay mucha información. No vamos a decir que es mala, ni la vamos a catalogar de buena inmediatamente. Solo requiere, eso sí, que nosotros tengamos un aprendizaje que se desarrolle de manera abierta, no creernos tan rápido todo lo que vemos, oímos y leemos, y ver cuáles son las fuentes. Pero sí, vamos a decir que también podemos ver mucho material de los expertos, donde ellos directamente lo divulgan. Este es el caso de el libro que les traigo a continuación, de Sugata Mitra. Y este es un hindú, pero también inglés, que se estuvo investigando, pero también en la práctica viendo y desarrollando su investigación en vivo, porque estuvo en diferentes lugares, uno específico de la India, que ya le vamos a hablar específicamente de qué es este lugar, qué fue, de qué trató la investigación en cuestión. Y empieza a decir aquí, y es nuestro tema, que hay una escuela en la nube. De hecho, así se trata. La escuela en la nube es el tema también del libro y está muy vinculado
estrechamente vinculado a esta investigación. En cuestión de las TIC, tecnología, información y comunicación, y yo hice un trabajo hace un buen rato sobre esto de conjugar el aprendizaje ubicuo, y siendo que hay una mente que sería en esto de la teoría de la mente y lo que desarrolló como investigación, hablando de la mente, no solamente hay un tipo de inteligencia, sino las inteligencias múltiples. Howard Gardner, a él me refería, en mi investigación permanentemente yo hablo de eso, con algunos detractores y algunas cosas que puntualizar referente a que si es o si existe diferentes tipos de inteligencias o sencillamente hay una manifestación distinta de verse, pero en realidad hay una inteligencia única, ¿no? Vamos a decir que no hay una poliinteligencia, sino hay una monointeligencia que se manifiesta de diferentes formas. Y algunos destacan más en una que otra. Se hablaba de la inteligencia matemática o lógica, lingüística, sinestésica, inteligencia ambiental incluso, que creo que había una por allí. Allí él narra un poco de inteligencia, las típicas que conocemos y que se pueden decir académicas referente a que destacan más en el currículum de cualquier estudio formal, tienen que ver con matemática, lengua y la inteligencia emocional también está incluida. Daniel Goleman, ¿no? No, porque hay otro Daniel, ¿no? Por eso es que me confundo a veces. Hay dos apellidos allí diferentes. El que habla de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. ¿Sí? Pero hablando de las inteligencias múltiples, como este recurso que se usa y que yo hablo prevalentemente en mi trabajo, ya vamos a ver aquí un momentico estos tipos de inteligencia. Ya les hablé de unas de ellas, ¿no? Pero quiero aquí, en función de la exactitud, la teoría de Gardner del 2004 plantea la existencia de 8 inteligencias, y aquí vamos a puntualizar más con un poco más de exactitud. Estoy haciendo aquí un chequeo. Inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia interpersonal, intrapersonal, interpersonal e inteligencia naturalista. Ahí están esas 8. Este estudio fue elaborado por Gardner y lo publicó en 1983. Así que yo estaba naciendo y ya este hombre tenía este libro por allí polulando. Y estos diferentes grupos de inteligencia no son excluyentes. No es que uno tenga un tipo de inteligencia de, qué sé yo, bueno, yo soy bueno lógico-matemático, pero soy malo en interpersonal o intrapersonal, que bueno, por ahí ya tiene que ver con la inteligencia emocional. Inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? La intrapersonal y la intrapersonal y interpersonal, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablar de esto? Yo lo destaco en mi trabajo, que habla sobre el aprendizaje ubicuo, ¿verdad? Y cómo las inteligencias múltiples se pueden desarrollar mucho más, se puede prestar atención y se pueden, digamos, manifestar y tomar en cuenta, ya que los estudiantes
hablando de estudiantes, pero las personas en general, estamos estudiando permanentemente, porque cada vez que uno habla de estudiante, uno se centra en la escuela como institución, como aprendizaje formal, pero el aprendizaje supera las escuelas. De hecho, el aprendizaje ubicuo va de eso. El aprendizaje ubicuo quiere decir que se rompe cualquier barrera temporespacial, cualquier barrera en relación al aprendizaje que es un constructo mental y sencillamente es una forma de extractificarlo, ¿sí? Hablando de las materias, de todo este diseño curricular que se hace necesariamente para tener una estructura, pero que las estructuras se difuminan y es que cuando uno aprende el órgano cognitivo, el cerebro, no discrimina tal cosa, ¿no? Está relacionando permanentemente y lo vincula. Es más, cualquier aprendizaje que tenga que ver con la matemática no está disociado de una actividad física o de arte. Todo está ligado a todo. Y que gracias a eso unas personas pudieran ser mayor expertos o destacar más y por eso estar permanentemente involucrados en esta actividad o que le llame más la atención, que sea su elemento, como decía Ken Robinson, que lo consiga como algo que no solamente le apasiona, sino que además puede vivir de eso y que es probable de que justamente por practicarlo muchas veces y por tenerlo como una especie de hobby, pero que además es algo que le remunera en cuanto a dopamina, en cuanto a esta cuestión de las emociones cuando están involucradas en el aprendizaje. Eso es lo que quería decir. Entonces, cuando tú puedes conseguir información y que esta información pueda ser filtrada y puedas conseguir buenas fuentes y además, ¿dónde está esta información? En los libros, sí, y mucho más todavía. Está en libros impresos, textos escritos. También podemos conseguirlas en videos, en conversaciones, conferencias, de diferentes modos. Viene empaquetado la información, ¿verdad? Y en el entorno digital, que se trata de la escuela en la nube, nosotros podemos buscar mucha información. Y esto precisamente es donde se difumina y tiene que ver exactamente, está súper vinculado con el aprendizaje ubicuo. Aprender no tiene límites ni de edad, ni tampoco límites de espacios, ni de tiempo, que tiene que ver con la edad, ¿no? También, todo está vinculado exactamente con la edad. Porque uno pudiera decir, bueno, es que yo no sé manejar mucho la tecnología, información, comunicación. ¿Acaso que la tecnología que hoy tenemos está evolucionando, se basa en otra? No es que la ha desplazado, sino que es una evolución de ella. Entendido esto, que hoy la escuela no debería manejarse como en el tiempo del mecanicismo, ¿verdad? De la era o la época victoriana, donde era una época donde las máquinas eran exactamente una cuestión predecible, las matemáticas también estaban más inclinadas y eran vistas, y así teníamos una cosmovisión del mundo también, y era esto de inmediatez, de hacer las cosas por reproducción, y había una normativa que se creía justamente por esa cosmovisión que era la que dominaba y sigue dominando hasta cierto grado, está como paralelamente, pero entendemos también que esta época de la modernidad, que trajo consigo muchos cambios, ha estado pasando
y ahora se habla de la posmodernidad. Y la posmodernidad tiene que ver con lo que ya no la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la electricidad también provocó una revolución, y ahora la electrónica, la robótica, la informática, la computación ya tiene otros niveles, que son evolución pura y dura de lo previo, es decir, a hombros de gigante, como diría Newton, ¿no? Entonces, este mecanicismo no debe enseñarse tal cual como en la era victoriana. La educación debe evolucionar y se ha, digamos, por tradición hecho de una manera. Por eso es que se habla de la educación tradicional y de la educación o la pedagogía alternativa. La pedagogía tradicional es bancaria y la pedagogía alternativa pretende ser más emancipadora. Es decir, de que no tratemos a las personas como máquinas, como que si fuera una especie de obligación a producir aprendizaje, como producen carros o salchichas en las máquinas o en las líneas de producción, donde debe hacerse permanentemente y se maneja una línea que es muy dogmática. En cambio, el aprendizaje o la educación o la pedagogía alternativa va del hecho de hacerse de otras estrategias para poner en el centro al ser humano, pero no como aquella época de esta cosmovisión que se pensaba geocéntrica, ¿no? Sino más bien entender que el ser humano y en conjunto, llámese esto aprendizaje cooperativo, va a evolucionar, va a conseguir su propio aprendizaje. Aquello del método socrático, ¿verdad? De la mayéutica, donde el docente, el profesor, la persona que enseñe, va a respetar los ritmos de aprendizaje y el tipo de inteligencia en que se destaque esta persona, este estudiante. Es decir, ya yo no voy con esta visión cuadrada, sino con una visión holística, y en ello tendría que tomar en cuenta lo que es una novedad tecnológica. Siempre la tecnología tiene que ver con el avance y está involucrada en el aprendizaje, ¿no? No estoy diciendo que la escolástica no haya tenido su momento y su visión y su forma basándose en lo que tenían. Pero como hoy tenemos otras cosas, sería muy retrógrado que nos quedáramos en la educación tradicional. Por eso es que este proyecto de la escuela en la nube me llama mucho, poderosamente la atención. Les voy a leer un poquito aquí sobre el capítulo 1 del sistema autoorganizado en el aprendizaje. Los niños pueden aprender cualquier cosa, por sí mismos, si pueden acceder a Internet en grupo. De hecho, es muy posible que el aprendizaje tradicional ya no sea tan importante como lo era antes. Cuando yo iba a la escuela, nos cuenta el maestro Sugata Mitra, que es el autor del libro. Les voy a hablar un poquito más de este antes de seguir leyendo. Sugata Mitra, y aquí me valgo otra vez de una información muy específica, por eso es que la voy a leer. Sugata Mitra, profesor retirado de tecnología educativa de la Universidad Newcastle, Reino Unido. Sugata Mitra se hizo famoso por el experimento Hole in the Wall en 1999, la escuela en la nube, o el hoyo en la pared, ¿verdad? Cuando incrustó un ordenador dentro de una pared en un barrio pobre de la India, de Kalkaji, en Delhi, para demostrar que una educación mínimamente invasiva
era posible. Esto es interesante, una educación mínimamente invasiva. Y esto me recuerda mucho, ya yo lo he hablado aquí bastante, ¿verdad? Pero debo aquí ponerlo otra vez sobre la mesa porque está súper vinculado a la fenomenología, ¿verdad? La fenomenología de Edmund Husserl. ¿Qué es la fenomenología? Bueno, se centra en esto de la estudiar de manera etnográfica, ¿verdad? Estudiar de forma que no se invada al sujeto. El sujeto que es el investigador, que es el docente, no invade, no interviene, no está, digamos, condicionando previamente con algún elemento, bien sea de teoría que ya le impida ver objetivamente a la otredad. Es decir, el objeto de investigación, si lo queremos llamar de esa manera tan escueta, los estudiantes, quienes están siendo tratados como protagonistas de su aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos deben, usando la mayéutica, parir el aprendizaje. Se asume que ya ellos son personas inteligentes, que tienen ciertas condiciones, que tienen cierta ganancia, que responde a su entorno y también tienen cierto interés. Para que el aprendizaje sea significativo, ellos deben hurgar, buscar y configurar su propio sistema de aprendizaje. Que al fin y al cabo esto debe verse y manejarse el docente y cualquiera que enseñe, profesor, una madre, un padre, debe regularlo, vigilarlo, pero no interferir, no debe manipularlo. En este caso está haciendo un estudio hermenéutico, fenomenológico, donde respeta la conciencia y estimula la autoconciencia, el autodescubrimiento, ¿sí? El aprendizaje por descubrimiento se nos viene aquí como estrategia pedagógica, el aprendizaje cooperativo, una vez más, y el aprendizaje significativo. Todo ello tiene que ver con que sea significativo, porque se identifica con lo que aprende y lo puede relacionar. Puede usar puentes cognitivos y como estrategia el docente, cualquier persona que enseñe, lo que va a hacer es valerse de ese insumo que ya existe, reconocerlo y no hacer una especie de alienación que es propio de la educación tradicional, de la educación bancaria. Tú estás ahí, yo te enseño, yo mando, tú obedeces. En cambio, esto, por supuesto que es invasivo, esto es algo que se está imponiendo, es algo que se está sencillamente asumiendo de que debes hacer tal cosa y entras en una moldura donde hay ciertos parámetros ya fijos que debes llenar como unas competencias que se deben cumplir y que forman parte de un currículum que es autoimpuesto. Esto es justamente mecanicismo, esto ya debería pasar. No es que no tuvo un momento, no es que no sirve en absoluto, quizás alguno pudiera tener esa estrategia de aprendizaje y pudiera tener cierta ventaja en lo memorístico, en hacer las cosas rápidas y seguidamente para instalar el aprendizaje, porque el aprendizaje también va de la costumbre, ¿no? De hacer una cosa una y otra vez, pero también no se debe perder de vista lo holístico. Lo holístico tiene que ver con que el aprendizaje está mucho más que circunscrito en una especie de teoría pedagógica o una inteligencia unívoca según ciertos parámetros. Entonces, si no estás dentro de esos parámetros, sencillamente no eres inteligente. Por eso es que ha fracasado, y ya deberían asumir que ha fracasado
es minimalista, asumir que la inteligencia responde a ciertos parámetros de psicometría, eso del cociente intelectual. Es verdad, el cociente intelectual, estas pruebas que se hacen ya estereotipadas, que van con un fin, puede que tengan una utilidad, pero una utilidad muy restringida. Quiere decir que si yo no lleno las expectativas para cierta prueba, no me preparé lo suficiente, pero si yo me preparo suficientemente para hacer una prueba, que ya yo conozco los parámetros, si ya están fijos, no debería sorprenderme de que yo tenga buenas puntuaciones haciendo esa prueba. ¿Por qué? Porque ya yo me sé la prueba de antemano, pero cuando sale otra situación lejos de la prueba o que no se le parezca, yo pudiera sencillamente desvariar y desplomarme, porque yo aprendí con ciertos parámetros, y si no están de estos parámetros, es como un robot, ¿verdad? Es lineal. Si yo me salgo de allí, sencillamente no voy a tener las respuestas. Tú le preguntas a una máquina, y la inteligencia artificial podemos ver eso, aunque ha evolucionado, ¿verdad? Y se ha sofisticado, la lengua también tiene que ver necesariamente con el aprendizaje. Solamente el aprendizaje es posible por la lengua, ¿acaso? O por lo formal. ¿Acaso no hay otras alternativas? Y dentro de la lengua también otras formas de interpretación que son válidas y que se pudieran considerar otro tipo de inteligencia o otra manifestación de ella, ¿sí? De eso trata mi trabajo, ¿no? En cuestión, este trabajo de investigación que yo hice, de cómo asumir ya la inteligencia, y después todo el mundo es inteligente, quiere decir esto, de que no estás discriminando. Habría que ver en qué rasgo destacas más que otro. Es decir, haciendo eco de lo que dice Howard Gardner, ¿qué inteligencia tienes de estas 8? Y sin que sea excluyente, ¿no? Pero ¿en cuál te destacas más? ¿En cuál eres más, no sé, brillante? ¿Sí? Puede que no sea la matemática o la lengua literaria, que todo responde a códigos, a símbolos, pero puede que te decantes por otra cosa, pero que no quiere decir de que por destacarte en una no tengas un conocimiento al menos básico de las demás, porque todo, como digo, todo está vinculado, ¿no? Todo está conectado, hay relaciones, y puede que si eres muy brillante jugando básquet, eso se te toma en cuenta, consigues cupos en algunas universidades. Estoy hablando de Estados Unidos y de otros lugares donde si alguien se destaca por algo, a lo mejor no sabe ni leer, pero juega, no sé, béisbol, juega básquet. Es genial haciendo algún tipo imagínense, unas personas que saben hacer un carro, son unos mecánicos excelentes, pero que no saben nada de matemática. Aparentemente porque la pragmática la tiene, la utilidad. Y de eso se reconoce, se debería reconocer. Y aunque se excluya y no se vea como aprendizaje formal, ¿verdad? Eso es algo brillante, es una inteligencia que esta persona ha desarrollado. Ahora, ¿qué decir de los niños cuando se está indagando sobre la inteligencia? Sigo leyendo aquí, ¿no? Ya les leí la reseña del autor en cuestión, ¿no? Sugata Mitra. ¿Sí? Aquí tengo abierto esto por si acaso, para señalar algunas cosas que pudieran ser de interés. Mientras tanto, no. Voy a seguir leyendo aquí. De hecho, es muy posible, estoy leyendo el capítulo 1 del libro La Escuela en la Nube, ¿no? Por cierto, La Escuela en la Nube, el futuro del aprendizaje. Como dice el libro. Este libro es de Paidós Educación y es una traducción. Es una traducción.
Una traducción de Montserrat Asensio. ¿Sí? ¿Y qué más puedo decir aquí? Haciéndole la reseña del libro, por eso es que estoy viendo para abajo. Esta edición es de enero del 2021, muy nueva, ¿verdad? Pero, este libro tiene más tiempo en el mercado, ¿sí? Mire algunos temas de este libro, ya voy a seguir leyendo. Sistema autoorganizado en el aprendizaje. Aquí habla del agujero en la pared. ¿Pueden los niños y niñas aprender con la tecnología? ¿Qué más? El uso de Internet, las aspiraciones, la adquisición de la lengua inglesa, la conducta autoorganizada, el centro de aprendizaje Atlas, la escuela en la nube, una vez más. Y sigue hablando de la escuela en la nube y algunas experiencias puntuales en diferentes lugares donde esto se aplicó. Cómo construir tu propia escuela en la nube. Cómo formular y plantear grandes preguntas. Vislumbrar el futuro del aprendizaje. Esta es la parte 3. ¿Sí? Bueno, en fin, un poquito para ver de qué se trata. La educación y la cognición. Ahora, es cierto de que el aprendizaje trasciende a las 4 paredes. Esto ni siquiera debería extrañarnos, ¿verdad? El hecho de que haya un aprendizaje empírico no quiere decir de que no responda a ciertas reglas, porque hay personas que saben cosas y ni siquiera saben por qué. Son músicos brillantes, destacan en ciertas actividades, cocinan muy rico, por ejemplo, y son capaces de ganarse la vida con eso y hasta convertirse en millonarios, porque se les reconoce su duro trabajo. No siempre es así, a veces es cuestión de éxito, tendría que ver también con un poco de suerte en el sentido de que la persona es constante, pero además se consigue gente adecuada o pasa por momentos que de alguna manera terminan de catapultar su trabajo que ya tienen, que ya han hecho, ¿no? Por constantes. Porque nada viene fortuito, ¿no? El éxito no se logra de la noche a la mañana. Tiene que ser una persona constante. Yo creo que, y estoy convencido de que es así, de que ya si viene la ola, si no te consigue bien plantado y montado sobre la tabla de surf, es probable de que en vez de montar la ola, lo que termine es revolcándote, ¿verdad? Termine más bien allí contra el suelo, tragando agua salada. En cambio, si estás bien montado en la ola, y no quiere decir de que este fracaso te impida levantarte otra vez y seguir, ¿no? No estoy hablando de eso, de la resiliencia. De eso hablaba también una autora que más adelante voy a hablar de ello, cuando habla de lo que son el grado de éxito, la resiliencia y cómo nosotros podemos levantarnos y sobreponernos, ¿no? No se trata de que el aprendizaje tenga que ver también con ciertos fracasos. No estoy diciendo que los fracasos uno los busca, pero es mejor andar en algo, ¿verdad? Moviéndose en una dinámica que probablemente tenga algunas falencias, deficiencias, malestares, que justamente el aprendizaje va de eso, porque cuando tú sigues y sigues y sigues, no creas que al principio no hubo tropiezos y que se ve normal, se ve fácil, pero es porque hubo una constancia, hubo una serie de horas y horas y horas y de días y días y de años y años para poder llegar a cristalizar algo, ¿no? Como el fuego que va terminando de solidificar y de convertir a una pieza en lo que es, en algo duro.
estoy diciendo que sea duro de corazón, duro de sentimientos, pero sí entienden lo que quiero decir, de que finalmente se termina consolidando algo. No va a ser sin esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo, esta heurística que si bien ahorra energía, en el campo laboral o en las relaciones interpersonales no son muy válidas, porque resulta que hay que tener mucho esfuerzo de por medio y que este es el que finalmente puede verse premiado. Incluso cuando pasamos por injusticia, estas pueden de alguna manera verse en el cuadro completo como que formaron parte del proceso, ¿sí? Bueno, no me voy a liar más con esto. Lo que quiero decir es que cuando se es niño, uno tiene todo esto en ciernes. Un niño puede aprender, definitivamente debería tener un entorno que lo facilite, y aunque estos entornos estén lejos y los libros no estén al alcance por el precio de los libros, por el acceso a ellos, lo que tenemos ahora en la tecnología y es un beneficio y es una, hasta cierto grado, superación sobremanera de la ilustración y la enciclopedia, que es la tecnología de información y comunicación, el Internet, la escuela de la nube. ¿Y de qué va esto de el hoyo en la pared? Bueno, lo que hizo este personaje que le estoy diciendo, Sugata, él puso en una pared, ¿verdad?, un monitor de computadora con acceso a Internet. Y este poco de niños iban y se asomaban allí. Les voy a poner una foto por aquí para que vean más o menos cómo fue la cosa. Entonces lo que logró es que ellos, curiosamente, porque la curiosidad forma parte del aprendizaje, y bueno, yo diría que es el detonante, ¿verdad? Es el inicio también, que termina por estar allí hurgando en esta computadora con el teclado y a descubrir, alguien debe guiar, sí, pero no intervenir en el proceso. No fue el caso de este experimento, al menos, ¿no? Ellos estaban allí encantados con la computadora, con todo lo que podían investigar y todo lo que podían acceder con este aparato, ¿verdad? Entonces aquí dice que, sigo leyendo, es muy posible que el aprendizaje tradicional, este de la escolástica y de la era victoriana, mucho más para acá, eso le agrego yo, ¿no?, ya no sea tan importante como lo era antes. Esto del mecanicismo. Cuando yo iba a la escuela, nos dice Sugata, aprendíamos a descubrir cuáles eran los componentes de un polvo, lo llamábamos análisis de sales. Luego los examinaban para que demostrásemos que sabíamos hacerlo. Nos daban una pequeña cantidad de polvo y nos pedían que descubriésemos qué contenía. Nos pasábamos horas disolviendo porciones del polvo en distintos ácidos y añadiéndoles otros líquidos en busca de precipitados cambios de color, etc. Ahora metíamos el polvo en una máquina, por ejemplo, un cromatógrafo o un analizador de espectros, que nos diría en cuestión de minutos qué es exactamente ese polvo. El análisis de las sales era una magnífica demostración de química victoriana. Aprendíamos a convertirnos en detectives químicos. Mi cerebro está intentando borrar esa habilidad ahora, que es obsoleta e innecesaria desde que Internet existe y desde que yo terminé la escuela. En 1968, cuando se estrenó en 2001 La Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, yo tenía 16 años. La película ejerció un efecto muy profundo sobre mí y aún pervive en mí la constatación de que cuando el ser humano se encuentra ante algo que no puede explicar,
concentra toda su energía y toda su habilidad en averiguar de qué se trata ese algo inexplicable. Ahora vamos con el agujero en la pared. Los barrios de Chobolas, que se extienden tras el lujoso edificio Balaji Stat en Kalkaji, un bullicioso barrio del Delhi, eso es India, ¿no? Contienen las chabolas ilegales de los barrenderos, limpiadores, conductores de autorrickshaw y criados que trabajan para los habitantes acomodados de Kalkaji. Miles de niños y niñas viven en estos barrios de barracas. Hay muy pocas escuelas públicas con docentes apáticos y pocos interesados. Los niños apenas saben leer o escribir y saben muy poco inglés. En estos tiempos, cuando nos aproximamos al tercer milenio, la mayoría de ellos nunca han visto un ordenador ni han oído hablar de Internet. Fue precisamente ahí donde instalé el primer agujero de la pared, agujero en la pared. Un ordenador instalado en un hueco, como les explicaba, ¿verdad?, de un muro y con la pantalla apuntando a un parque infantil. Un solar sucio con una papelera rebosante de basura donde jugaban los niños y niñas. Cuando aún no había pasado ni 8 horas, ya habían empezado a navegar por internet y a enseñarse unos a otros cómo hacerlo. No había ningún adulto que lo ayudara. Aprendieron a jugar a videojuegos, a pintar y a buscar información. Aprendieron también un inglés muy rudimentario, pero suficiente para permitirles hacer todo eso. Puedes leer acerca de este experimento con más detalle en mi libro The Hole in the Wall, que se publicó en 2005. Muy bien, eso pudiéramos hablar después de ese libro en otro tema. Pero lo que quiero señalar con esto, y ya crea patente, una vez hecho esta lectura, es un abreboca, ¿no? Pero es que la escuela en la nube va de eso, ¿verdad? De que podamos tener acceso y no negarnos, porque sería ya en esta era de la información, de la revolución informática, hacer uso de las TIC y no ver como una amenaza el smartphone ni el uso de Internet. En la pandemia quedó patente que la tecnología nos ayudó mucho a sostener la comunicación, la investigación, el hecho de que teníamos allí entretenimiento y teníamos contacto con personas del otro lado. Se habilitó mucho de esto y se vio como no solamente una alternativa posible, sino además la única que le podíamos echar mano porque estamos confinados. Y de ahí vino también este interés mío, porque fue en esa época donde yo hice estos estudios de investigación, que fue una tesis que está por ahí, que ya después vamos a hablar de eso, pero que ahora mismo lo estoy haciendo, ¿no? Estoy hablando un poco de ese trabajo que es muy similar y está muy relacionado con esto. De hecho, yo lo cito prevalentemente en las páginas de esta tesis, que no para dar pompa ni nada, pero sencillamente fue algo interesante de lo que yo pude investigar y darme cuenta de que sin duda estoy muy de acuerdo con esto, que las TIC, tecnología, información y comunicación, no deben estar disociadas del aprendizaje y que las personas pueden aprender solos, en grupo, como comunidad de aprendizaje. Definitivamente la escuela tradicional, esto que él dice de la era victoriana, que no debería existir ya, o por lo menos debería evolucionar. Esta escuela tradicional sencillamente lo que ha hecho es problema. ¿Por qué? Porque está discriminando, ¿verdad? No está evaluando sobre unos parámetros que terminan poniendo en clasificación a personas que se creen que por hacer ciertas cosas que son muy restringidas, entonces son inteligentes, y las que no
sencillamente están condenadas al fracaso y que no manda un buen mensaje a estos niños, ¿verdad? Que van a ser adultos y que deberíamos comunicarle un mejor mensaje desde la escuela, ¿no? A todos. Ninguno es mejor que otro, sencillamente es diferente, ha desarrollado cierto talento y ellos pueden ayudarse entre sí, aprendizaje cooperativo. Esto debe promoverse más, creo yo. Yo por lo menos estoy seguro de eso, no es que creo. Bueno, sí, como creencia estoy convencido, si lo queremos ver así. Y no un convencimiento que viene de la nada. Hay muchos argumentos que explican, que pueden refutar cualquier cosa que tenga que ver con el aprendizaje, que es mecanicista, que tiene como fin alienación, que si bien responde a las políticas de un Estado, de una nación, quizás no responda a los intereses individuales, porque cada quien debe, como los griegos, ver la educación como iluminación, ¿verdad? Como lo que es además, hablando de ahora que conocemos mucho más, un poquito más, yo no diría mucho más, mediante el análisis y el desarrollo de la neurociencia, vemos un poquito más de cerca algunos rasgos todavía muy escuetos, pero que al menos dan la razón de que el cerebro trabaja de cierta manera, es holístico, ¿verdad? Se desarrolla de todo menos lineal y que cuando hay una linealidad impuesta, si bien la va a absorber y va a ponerse a trabajar en ello, resulta que no es suficiente. Y es más, pudiera estar atrofiando otras posibilidades, ¿sí? Y la persona generalmente termina haciendo lo que quiere, ¿no? Yo pudiera estar en la escuela y me pudieran enseñar de cierta manera y a lo mejor pudiera tener un mal rendimiento escolar, pero eso no me debe marcar de por vida. Y lo cierto es que en la época que vivimos parece que sí. Hay una especie de sistema instalado que ve muy relevante esto de las clasificaciones de estratificar, poner extractos sobre ciertas consideraciones, y así es justamente como el currículum está diseñado, ¿verdad? Con cada vez más elementos que le incluyen allí para explorar y reconocer el aprendizaje crítico, para explorar y una vez más tomar en cuenta el hecho de que la persona pueda ser innovadora. Y si dices que es innovador, justo, solidario, innovador, entonces deberías darle un campo de acción, libertades, para que la persona de verdad explore e innove, porque si está restringido, no va a ser innovador, así de sencillo. No va a ser innovador. Bueno, por ejemplo, si yo vivo en cierto lugar que siembran banana, yo tengo que ser bananero. Si vivo y vengo de cierto lugar que siembran limones, yo tengo que ser limonero. ¿Y por qué? Si yo no quiero ser eso, quizás yo quiera hacer otra cosa. Por utilidad, lo puedo entender, pero entonces deberías hacer eso para ganarte la vida, porque el cerebro no te va a dejar morir de hambre, va a sobrevivir, pero también deberías paralelamente trabajar en lo que de verdad te gusta, más allá de cualquier segmento de tu vida y cualquier educación donde te etiqueten. No, tú eres mecánico, bananero, tú eres limonero, tú eres tal cosa, entonces yo no puedo hacer más nada. Y se aparecen estos especialistas y todas estas funciones. No estoy diciendo nada que vaya en detrimento de todo esto, ¿no? Porque se aprecia. Pero el hecho de que te etiqueten, o sea, yo soy esto, pero también soy esto, de esto y esto otro. O sea, yo soy docente, pero también hago otras cosas. También escalo montaña, también monto en bicicleta, también me gusta muchas otras cosas. No etiquetarme, ni permitir que alguna
visión que tengan de ti terminen con echar por tierra cualquier otro desempeño o habilidad que puedas explotar, exteriorizar o ponerte a trabajar en ello. ¿Sí? Esto es muy importante. Me llama mucho la atención este libro y aquí voy a estar cerrando. Ya después vamos a hablar un poquito más de eso, sobre todo lo del agujero en la pared. Porque sí, definitivamente aprender es algo demasiado grande, ¿no? Es infinito aprender. Enseñar, no tanto. ¿Sí? Porque aprender, tú puedes aprender de muchas cosas. A lo mejor hay cosas que tú crees que sabes, que crees que están aprendidas. Hay otras que sabes que deberías aprender, pero que hay de aquellas cosas que ni siquiera sabes que existen, por tanto ni siquiera la tienes en cuenta para aprender. ¿Me explico? Es decir, aprender es limitado, ¿verdad? Hasta cierto grado por nosotros mismos, nuestras limitaciones. Pero aprender es infinito porque hay demasiadas cosas que aprender, infinitas cosas que aprender. Enseñar, en cambio, depende de quien enseña, ¿no? Yo puedo enseñar lo que sé, pero no puedo enseñar infinitamente porque es que yo no tengo esos argumentos, no tengo todo ese contenido. Sencillamente me excede. Por eso es que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser respetuoso. La pedagogía infinita, yo hablé una vez aquí de eso, también es un trabajo en lo cual yo he estado desarrollando y me parece algo inédito, pero además está muy relacionado y tiene muchos referentes de otros campos, ¿verdad? Teóricos y de otras cosas que otros han escrito, la verdad. Así que creo y estoy convencido de que este asunto de la escuela en la nube, de el agujero en la pared, debería aplicarse mucho más como estrategia de aprendizaje y no seguir en este aprendizaje mecanicista de la era victoriana del siglo XVIII. No deberíamos estar montados en eso en el siglo XXI. La pedagogía alternativa va de eso, ¿no? No es que desconocemos lo anterior, ni de que no lo valoramos, ni que no tuvo su momento en la era en que funcionaba y que muchos de las personas que hoy enseñan parece que son de esa generación o quieren que se perpetúe. Definitivamente ven como una amenaza las otras cosas novedosas porque hay como una especie de romanticismo en relación al pasado que yo no quiero que termine de pasar y por tanto el presente, toda esta tecnología, yo lo veo más bien como una amenaza al status quo y yo quiero que se perpetúe. Entonces hay como una especie de pugna y un desfase que termina haciendo de que los jóvenes, que son nuevas generaciones, que tienen acceso a internet, que han tenido acceso a la tecnología de información y comunicación, a esta era de la revolución informática, de las redes sociales. Bueno, si tú le enseñas algo y pretendes enseñarle que estás compitiendo contra esto, que es lo nuevo, entonces es un choque muy fuerte porque está algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer, está en ciernes. Entonces, hay una persona que habló de eso, pero ya lo voy a poner por aquí, de eso. Lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. Estamos como en esa transición. Pero que como pedagogos, como educadores, como persona que enseña, como adulto contemporáneo, ¿sí?, deberías darle paso con mente abierta a lo nuevo, adaptarte a ello, no lo veas como una amenaza, más bien sin que se le quite mérito a esta cuestión que venimos arrastrando victoriana, mecanicista, ¿verdad? Tuvo su momento, es una evolución de eso más bien.
lo que tenemos ahora, en esta época, si se quiere, pasando de la modernidad a la posmodernidad, a esta época de dominio prevalente, y se pretende en una escalada, ¿verdad? Con esto de la inteligencia artificial ahora, la robótica a la vuelta de la esquina, y todo esto se ve como una amenaza, pero estos procesos de transición no vienen sin lucha. Por eso es que es claro que haya una especie de pugna, ¿no?, entre la modernidad y la posmodernidad, si se le quiere poner ese nombre a estas eras. Recuerden que de todas maneras la historia y el tiempo es lineal. No, lineal en el sentido de que no hay un vacío, no hay una especie de discontinuidad. Es un continuo. El tiempo lo vemos como una corriente. Así que la antigüedad, la modernidad y la posmodernidad y todas estas cosas que nosotros de alguna manera le damos un nombre para describir una época, pero hay una transición, ¿no? No es una cuestión abrupta, pero siempre cuando hay un cambio de paradigma hay lucha, ¿verdad? Hay momentos donde con nostalgia se ve el pasado como un romanticismo, dicho de esta manera, y que por ello se pospone el presente o no se le da paso de manera abierta, sino que se va permeando, ¿verdad? Hasta que una generación termina con su ciclo vital y la nueva generación termina asumiéndolo. Hay otro autor que hablaba de eso, ya después le vamos a hablar de ese asunto de cuando la generación termina y necesariamente tendría que literalmente morir para que la nueva generación sea la que termine de consolidar estas pretensiones de posmodernidad, ¿sí? Mientras tanto, estas personas que se solapan en el tiempo tendrán una lucha allí en cuanto a la manera de educar, en cuanto a la manera de hacer pedagogía, la manera de enseñar, ¿sí? Y nada, en relación a esta cuestión de la escuela en la nube, el futuro del aprendizaje lo ve, claro, lo ve en el uso de las TIC, en el hecho de que se apropien de su forma, manera de asumir la inteligencia múltiples, las inteligencias múltiples, si quiere vamos a llamarlo, diferentes aspectos en la que alguien pudiera ser inteligente, ¿no? Diferentes maneras en las que se presenta, que no son excluyentes, una vez más. Estoy hablando otra vez de Gardner. Y sí, me parece que Sugata Mitra tiene un buen punto en esto de que en las escuelas se debería asumir más la tecnología, Internet, ¿sí? Tener la logística necesaria mínima. O por lo menos, si el gobierno no se involucra, porque siempre se trata de una cuestión de recursos, entonces uno como docente, en sus estrategias, y ahí hay muchas personas detractoras allí que no dejan que el docente tampoco sea muy creativo, ¿no? Porque tiene que hacer las cosas de cierta manera. Yo también entiendo eso. Y se puede ganar un problema si trata de hacer un cambio en una institución que no es suya. Y entonces tú ves a los niños, a los docentes, que no pueden hacer nada sino sencillamente guiarse por el libreto. Y guiarse por el libreto no promueve nada de la creatividad. Eso de innovador. Innovador, pero ¿qué puedes innovar? Bueno, dentro de ciertos parámetros o un paréntesis, que si te sales de allí, te metes en problemas. Eso no es innovar. Eso no es innovar. Por eso es que hay un autor por allí que dice que es difícil hacer filosofía, pues la filosofía trata de amor por el conocimiento, es decir, que en el buen sentido, no me vayan a interpretar mal.
malinterpretar esto, ¿no? En el sentido de que cuando tú tienes amor por el conocimiento, entonces tú puedes relacionar, llegar a tus conclusiones, tener esta disposición de hablar, de decir qué te parece, de proponer, ¿sí? Pero si no te dejan, no se puede hacer más nada. Sencillamente quedarnos en lo que sabemos y reprimirnos en cualquier innovación. Y eso es una amenaza, de verdad. Es una amenaza al adelanto. Y por eso es que el eurocentrismo nos hace daño, porque dejamos de pensar en nuestro entorno, menos mal cada vez con más personas que sí son capaces de asumir algún tipo de aprendizaje y de innovación de este lado del mundo, de Mesoamérica. Pero también hay algunos que sencillamente se quedan con la cultura popular, con la cultura todavía peor, que es colonizadora, y que se conforman de modo que no quieren, ni ven, ni se plantean, ni ven necesidad de hacer una innovación, sino que esta es mi vida, y mi vida después de todo parece que no es tan mía porque responde a ciertas cosas preestablecidas. Hablo de la manera de llevar la vida, ¿no? Y los niños pueden desde el mismo principio estarse adoctrinando de eso, porque la educación formal no da lugar casi nunca para... Y tampoco se responsabiliza, ¿no? Del futuro de esta persona. No da lugar para ser innovador. Y ese lugar hay que conquistarlo, ¿sí? Porque tampoco hay represores activos, sino son puros represores, yo diría, virtuales. Yo diría que son pasivos. Y yo diría que el mayor represor en relación a eso somos nosotros mismos. Porque sí que tenemos nuestras habilidades cognitivas necesarias para innovar y para ser protagonista de nuestro propio aprendizaje. Por aquello de la cuestión del aprendizaje ubicuo, que es ahora mucho más prevalente y, digamos, mucho más posible gracias a las TIC, a esta información disponible, de la que con cuidado deberíamos ir allá tras ella, como decía Howard Gardner, siendo selectivos, es decir, siendo muy, muy selectivos en cuanto a qué le vamos a echar mano allí, qué me beneficia y qué no. Y eso es algo que también tiene que ver con este nuevo ciudadano del milenio, algo así. Hablaba Gardner, esta persona que va en un mar de información existente, con esto de la era de internet y la tecnología, que allí hay mucho, pero que sabe discriminar, ¿sí? Y ahí sí que pueden guiar mucho los docentes, los profesores. No dejar que este alumno, este niño, se vaya a la deriva. Eso porque hay una autora por allí, que yo les voy a hablar de eso, del cerebro adolescente, que tiene muchas falencias. No porque esté mal construido, sino porque no se ha terminado de construir, ¿verdad? El cerebro, no sé si ustedes lo sabían. No me acuerdo cómo se llama esta autora. Yo después voy a hablar de ella, pero por ahora le voy a poner por aquí el libro del cerebro adolescente. No me acuerdo ahorita el nombre de la autora. Ya me voy a acordar. Pero que sí, nos indica de que los estudiantes, niños, adolescentes y muy entrada a los 30 y algo de años necesitan, porque su cerebro no se ha desarrollado completamente en aquello de la corteza prefrontal, que es la de toma de decisiones. Los adultos son responsables, deberían serlo, de acompañar el proceso sin invadirlo,
acompañarlo, ¿sí? Como decía el personaje aquí, ¿verdad? Ya les leí. Estar allí viendo el proceso, pero que ellos mismos construyan su aprendizaje. Eso es aprendizaje cooperativo. Por eso es que cuando un niño viene hay que primero evaluarlo, ver qué tiene, qué quiere. Y en función de eso, establecer los puentes cognitivos y ayudarle y a fomentar cognición, no imponerla, sino con respeto ver cuál es esa tendencia y guiarla para que pueda tomar buenas decisiones, ya que es un niño, un adolescente, un adulto joven. Parece ser que biológicamente hay algunos mecanismos que en desarrollo todavía persisten, están allí trabajando en eso, y la amígdala es la que prevalentemente se impone, mientras que la corteza prefrontal está en, bueno, en construcción, por así decirlo. Muy bien, me voy, otro día hablamos más de esto.